Estado está tomando conciencia de que debe haber un aporte importante para poder justamente sufragar o prevenir muchos gastos necesarios para tener obras de prevención ante estos desastres naturales. Así es, sí, en la mañana estuve en el Diario del Comercio en una mesa redonda en la que participó la ministra de Economía con su viceministro y anunciaron, lo que me parece una magnífica noticia, que habrá un pliego en el presupuesto de la República a partir del próximo año exclusivamente para prevención de desastres y para reducción de vulnerabilidad. O sea, lo que hemos estado reclamando por muchos años los ingenieros, esta intervención en hospitales y colegios tendrá entonces por fin un canal establecido en el Estado, porque creo que la idea es muy buena, que esto se convierta en una política de Estado que a través de los gobiernos, porque estas cosas no se hacen de un día para el otro. Entonces, si nosotros tenemos el próximo año un porcentaje del presupuesto y el siguiente otro, y el siguiente otro, se puede hacer una planificación a lo largo de ciertos años con una prioridad, ¿no? Para intervenir y reducir la vulnerabilidad de estas edificaciones. ¿Y cómo sé yo por cuál comienzo? Y aquí creo que es bueno que todos sepamos que el tema del riesgo finalmente en mi construcción depende básicamente de dos cosas. ¿Cómo me llega el sismo a mi sitio donde yo estoy? ¿Qué cosa hay debajo? ¿No es cierto? El tipo de suelo, la geología. Entonces yo debería saber, y ahí ya en el caso de Lima, trabajos hechos en la Universidad de Ingeniería, clasificación de los suelos. Porque en función a la clasificación de los suelos, sabré yo dónde es la zona de mayor intensidad o de menor intensidad. Primer factor. Y luego, ¿qué cosa hay encima? El segundo factor es la vulnerabilidad de la edificación, o sea, qué probabilidad de daño tiene. Entonces, aquellas zonas donde el suelo es de inferior calidad y yo espero una mayor intensidad y tengo una construcción más vulnerable, evidentemente es en las zonas donde yo debería empezar a intervenir, ¿no es cierto? Y dejar para después aquellas zonas donde el suelo es un poco mejor. A igualdad de material, a igualdad de condiciones, intervendré en aquellas zonas donde el suelo es de inferior calidad y posiblemente las intensidades sean mayores y por consiguiente el riesgo que haya daño es mayor, ¿no? Ese es más o menos el concepto. Así, eso es la obra que está haciendo SISMIT, ¿no? El Centro Peruano-Japonés de Mitigación de Desastres en la Universidad Nacional de Ingeniería, justamente. Hemos hecho la primera parte del trabajo ya, hace un par de años, ya tenemos una clasificación de los suelos de toda la ciudad de Lima, incluyendo los 42 distritos, y eso fue financiado por la Asociación de Aseguradores. De manera que esa primera parte ya está. Y no hace mucho se ha firmado un nuevo convenio con la cooperación japonesa para hacer la vulnerabilidad de la ciudad de Lima. Es mucho trabajo, es un trabajo previsto para 5 años, pero evidentemente tendrá esa prioridad, ¿no es cierto? Primero los hospitales, luego los colegios, para saber realmente cuál es el riesgo. Eventualmente, como hay técnicas modernas de información satelital para poder hacer una estimación por distrito de cómo está la vulnerabilidad de las edificaciones, ese finalmente va a ser el aporte para que podamos tener un mapa de riesgo de la ciudad de Lima y las autoridades tengan esta herramienta para decir, bueno, primero hay que intervenir el centro histórico, los barrios altos. Segundo, vamos al Callao, al centro histórico del Callao. Tercero, vamos a Chorrillos, ¿no? Cuarto, vamos a tal sitio. Entonces, con esta herramienta, finalmente vamos a tener la posibilidad de realmente ayudar a las instituciones primero y eventualmente darle información a las personas para que puedan ellos mismos también intervenir en sus propias viviendas. Claro, justamente la información técnica, científica que se está desarrollando con este apoyo japonés en este estudio que está haciendo la Universidad Nacional de Ingeniería es lo más importante, porque siempre se dice o se piensa sin un estudio técnico, digamos, a ojo buen cubero de los especialistas, arquitectos e ingenieros que han visto en las construcciones cuáles son los terrenos que tienen más dificultades. Claro. Se conocía Villa El Salvador, que tiene terreno arenoso, Chorrillos, quizás Surquillo, que es una zona que ha sido en base a rellenos, muchas veces zona de relleno de entonces sí. Zonas que ya se conocen que son vulnerables, que necesariamente ahora van a tener el estudio técnico de cómo debe prevenirse o qué debe hacerse con las edificaciones, construcciones, sobre todo priorizando hospitales y colegios, como dice el ingeniero Piqué. Esperemos pues que los municipios comiencen también a tomar importancia de este gran detalle, porque no todo lo va a hacer el gobierno ni defensa civil, porque defensa civil está haciendo coberturas macro, como se habla en los temas de Estado, ¿no? Que se desarrolla para otros temas. Los municipios también tienen una parte importante del apoyo local hacia sus propios habitantes. Eso es importante también definir. Y eso que usted menciona es muy interesante, porque la ministra de Economía dijo que este presupuesto para prevención de desastres va a ponerse a disposición de los municipios, pero a base de incentivos. O sea, a ver, ¿quién propone el primero? Yo te doy tal incentivo si tú haces este trabajo. Y ellos dicen que han tenido una respuesta muy importante de
de los municipios que están interesados en participar, ¿no es cierto? Entonces, si de ahí deben hacer, porque ellos pues conocen la realidad de su distrito, y si yo necesito arreglar esto, presento pues mi proyecto, ¿no? Así es. Y por eso es que en este momento no están hablando de las cifras, sino de todo el marco conceptual, como para decir, bueno, a ver, pidan, a ver cuánto hay. No quieren decir qué cantidad hay, porque dice, habrá un poco lo que se necesite, ¿no? Dentro de cierta prioridad, y después saldrán las cifras en función a la demanda. Lo que quieren es generar una demanda para la prevención de desastres a nivel de los distritos del Perú. Así es, ingeniero, para culminar esta entrevista muy interesante, datos muy precisos, ¿sabe, ingeniero Piqué, de qué se debe hacer y dónde deben ubicar justamente el apoyo, tanto el Estado como los municipios tienen que ir a las instituciones que ya tienen los estudios que han abandonado virtualmente más de 20 años y que están ahí. El Perú siempre se dice que es un país que se ha hecho muchos diagnósticos, el problema está que no se cura. Y esperemos que ahora con una realidad tan cercana, no tan cercana, el Estado debía haber actuado ya con los terremotos de Arequipa y Pisco. Claro. Estamos viendo el gran terremoto que ha destruido gran parte de Chile, que ha sacudido incluso la capital, con también grandes daños, que ya están tomando cartas en el asunto. Esperemos que realmente lo hagan, realmente municipios que tienen mucho desarrollo, pero que no hacen desarrollo en prevención. Esa es la hora. Este es el momento. Así es. ¿Qué distritos, señora, para poco terminar, qué distritos deberíamos estar viendo prioritariamente en lo que es Lima? Lamentablemente la centralización ha hecho que Lima cope muchos organismos estatales donde se toman las decisiones, claro, y donde hay la mayor cantidad de habitantes. Bueno, Lima ha crecido tanto ahora que digamos lo que era tradicionalmente la Lima antigua, que tenía muy buen suelo, ha sido desbordada por San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, Independencia, Los Olivos. Claro. Y en estas otras zonas, el suelo es de inferior calidad, ¿no? Es arenoso, y las construcciones son en muchos casos informales. Entonces, posiblemente muchos de esos distritos tengan más vulnerabilidad que los distritos de Lima tradicional. Por supuesto, sabemos el tema del centro histórico, de los barrios altos, es una zona muy vulnerable porque es antigua y está muy mal conservada, entonces ahí hay que trabajar rápidamente, también en el centro histórico del Callao, y en cuanto a aquellas zonas por las que debería continuar, está pues Chorrillos, está La Molina, aunque en La Molina la vulnerabilidad debe ser mucho más baja porque las construcciones ya no queda adobe, ¿no es cierto? Ya lo que queda, ya el adobe todo se destruyó, claro, y hay edificaciones de mejor calidad porque la gente ha podido hacerlos así. Pero por ejemplo esta zona de Villa El Salvador es fatal, ¿no? Está en una zona muy peligrosa y habrá que tomar una decisión con estas personas para estudiar eso. Entonces básicamente ese tema de los distritos nuevos, por así decir, que se podría hacer esos estudios porque son muy densos, viven millones de personas en esos 3 o 4 distritos. En cambio en el resto de la ciudad seguramente hay menos problema porque las construcciones son de mejor calidad y el suelo, sobre todo como estamos aquí por ejemplo en el colegio, es magnífico, ¿no? De los registros que se tomaron en el sismo de Pisco había aquí un instrumento felizmente que decidimos instalarlo y está mostrado que aquí la aceleración fue la más baja de los 4 instrumentos que tenía la Universidad de Ingeniería aquí en Lima, ¿no? En La Molina, en el Callao, inclusive en el RIMAC, mayores, la más baja aquí. Y eso representa este tipo de suelo de San Isidro, Miraflores, Jesús María, Breña, la zona, digamos, antigua, ¿no? Céntrica, que tiene muy buen suelo y normalmente eso puede esperar. Ok, muchísimas gracias por venir acá a rtvclima.com, ingeniero Piqué. Esta herramienta tecnológica está viéndose actualmente a nivel nacional y mundial, y lo que vamos también a colocar, aparte de esta entrevista que está saliendo, también en nuestra página web. Lamentablemente, ingeniero, eso fue posterior a su administración aquí en el Consejo Departamental de Lima. Los felicito por la labor que están haciendo. Muchísimas gracias. Con esto es un adelanto de las informaciones que vamos a tener sobre lo que significa las edificaciones y la prevención, las diversas acciones que el Estado debería asumir para, una vez más, tener un plan integral de desarrollo en esta área de desarrollo en prevención para el bienestar de nuestro país. Con esto es todo. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Piqué, por estar aquí en rtvclima.com.